Hola familia, una vez más estamos grabando nuestro podcast número 8. ¿Y ahora cómo se le hace? El día de hoy estamos en un lugar precioso, estamos en San Miguel de Allende, con un invitado muy especial que en esta ocasión quiero dirigir la entrevista en un tono de humano, en un tono de persona, cómo ha vivido su historia. Es un hombre muy exitoso que logró llegar a muchos corazones. Él es Laureano Brizuela, un hombre argentino que nace el 22 de julio, de hecho los dos somos de julio, o sea, eres cáncer, yo soy cáncer, y además a los 15 años es nombrado profesor de piano. Así es. Y después te matriculas en un tema para ser abogado, abandonas todo esto para arrancar un proyecto con un disco en particular. Wow, nadie hizo un resumen tan rápido de toda una adolescencia y, a ver, me Muchas encanta, gracias, qué gusto Laureano. verte Muchas gracias. y gracias por este tiempo que me das. Yo me gradué de profesor de piano, sí, pero viví en el norte. Es como, ponle en México vivir en Chihuahua. Ajá. Es decir, bueno, con la diferencia, bueno, que Chihuahua está pegado a Estados Unidos, entonces los chihuahuenses miran al norte. Allá todos miramos al sur porque queremos ir a Buenos Aires. Entonces, la idea era ir a Buenos Aires. Eh, Me inscribo, sí, en Derecho, pero al mismo tiempo me inscribo en musicoterapia. Y la carrera de musicoterapia, teniendo todos los elementos que yo tenía de conocimientos musicales, es una carrera auxiliar de la psiquiatría. En ese tiempo estaba en los albores la carrera y hoy está muy usada. Y me encantó porque iba a la Universidad del Salvador a la tarde, tarde-noche, y a la mañana iba a la Universidad de Belgrano, que era donde estudiaba Derecho, ¿no? En los primeros 2 años y medio recibo el título de musicoterapeuta, no lo ejercí nunca. Iba por tercer año de Derecho y surge la oferta de cantar. Un artista muy conocido del folclore. Yo vengo de una zona hiperfolclórica y posiblemente del folclore más romántico que se produce en la Argentina. Eh, esta acotación porque hay mucha profundidad y mucha seriedad, sobre todo en las líricas que se usan. Siempre pegada a la tierra, la naturaleza está presente en todas las líricas, son poemas muy bien escritos, han habido grandes poetas en el norte, y en el medio la presencia de la mujer, ¿no? El amor, siempre. Entonces hay una cosa entre la naturaleza y la mujer intercalada en todos estos compositores que han sido prácticamente los que yo canté en toda mi niñez y adolescencia. Al margen de que cuando iba a piano, claro, tenía que estudiar los clásicos, ¿no? Entonces, eso te mete también en una retrospectiva histórica de quiénes eran los que proveyeron la mejor música de la historia del hombre, ¿no? Y eso te define también, creo, estéticamente. Traes una formación semiclásica, por otro lado cantas un folclore que es un folclore muy delicado, muy estético. Esos eran mis hobbies cuando éramos chicos y con mis amigos de colegio, ganamos festivales intercolegiales y qué sé yo. Y después, por otro lado, ya en silencio y en soledad, escuchando la gente que tú admirabas, que por lo general era la gente que estaba triunfando en Europa, en Inglaterra, en Francia, en Italia, y me llegaban discos de contrabando, le digo de contrabando porque se cruzaban la frontera desde Antofagasta, Chile, hasta Salta, y ahí llegaban discos que no salían en la Argentina. Y en la Argentina estábamos poblados de mucha música popular, de gente que trascendió de manera muy fuerte, ¿no? En América, el caso de Sandro, el caso de, bueno, aquí Leodán fue muy famoso, en música popular, ¿no? Pero de los más sofisticados allá era Sandro en ese tiempo, Palito Ortega, por otro lado, muy populachero él, pero bueno, bien. Y una onda que aquí también se conoció, que en los finales de los 60, la época del Club del Clan, ¿no? Que eran como una réplica de lo que Estados Unidos trataba de emular de lo bien que lo hacían los ingleses, ¿no? Que eran los principios de una elaboración y un pulido de la idea de la cultura rock en música, ¿no? Pero yo admiraba muchísimos crooners también. Mi voz era netamente romántica y por la forma que yo cantaba y las cosas que yo cantaba en el norte. ¿En qué momento te das cuenta que te gusta cantar? Desde siempre, creo. Yo hasta donde recuerdo, yo soy el del medio, yo soy el famoso jamón del sándwich, ¿no?
que tiene mucho que ver eso, porque el primero se lleva todas las atenciones de la familia. El último es el regalito, entonces también se lleva todo. En exceso se lleva todo. Y el del medio se las tiene que rebuscar. El del medio es el que hereda la ropa vieja del mayor, es al que le compran el segundo juguete de la casa. Y la forma en que yo me abría paso era cantando. Yo era la mejor voz de los tres hermanos, definitivamente, y siempre mi hermano mayor me usaba para lucirse. Ve, ¿qué tal? O sea, Es verdad, es era verdad. el adorno de la Sí, familia. él era un tipo muy musical, pero evidentemente en el instrumento este natural que traemos todos hay muchas diferencias. Y bueno, yo era la voz cantante de la casa, ¿no? Y creo que desde entonces yo vencía esa situación de ser el del medio y medio tímido, que siempre tienes que pensarla dos veces porque la atención se la ganan los otros. Y sí la ganaba cantando. Me llevaban a dar serenata para que se me vieran los demás. Entonces, yo era el que cantaba y después lo que terminaban con las tipas eran los que me llevaban a que yo cantara, ¿no? Bueno, pero bueno. Eh, Y a los 22 años es cuando sí, decides, pues, empezar a dar un camino mucho más profesional a esto, ¿no? claro, porque un gran artista del folclore que sabía de mí, me había escuchado cantar en Salta, me dice, oye, yo estoy de director artístico de la CBS, ¿por qué no cantas? Digo, siempre canto, pero canto en la fiesta de amigos y cosas, estoy estudiando. Y me llevó a la CBS y debo decir que yo no pasé por la banca, ¿no? Que sí, hay mucha gente que lo pasa y es triste porque hay gente con muchos valores que a veces se quedan en la banca o a veces se quedan trabajando en barcitos por toda su vida Sí, y sí. se les va la vida si no. Tuve ese chance precioso, entré a un lugar donde había un montón de productores, uno me dijo me voy a hacer cargo de lo tuyo. En 2, 3 semanas habíamos seleccionado un tema. Y esto lo menciono porque recién tus muchachos me hablaban de la época del sencillo. La época del sencillo viene de esa época. Ahora todo el mundo habla del sencillo como si fuera una novedad, como si lo estuvieran inventando al single, ¿no? No, el single era la carta de presentación de todos los artistas desde los años 50, 40. Me dice, vamos a lanzar un single mientras grabamos el álbum. Ese single me acuerdo, y esto el otro día se reía mucho Palmira, mi mujer, porque nos encontramos en Buenos Aires, con el que fue director artístico de esa época de la compañía CBS, y que me lo encuentro en un restaurante y me dice, Laureano, ¿cómo estás? No sabes que no vine ni de promoción, ni vine a hacer nada, vine a pasear, vine a ver a mis hijos, etcétera. Y me abraza y me dice, me llegó a ser director regional de la CBS, antes que la CBS se convirtiera en Sony, que los japoneses la compraron. ¿Te acuerdas cuando grabamos Porque te quiero tanto? Que esa noche llegó Roberto es Sandro, para curiosear a ver quién era el proyecto nuevo de la CBS, porque era un tipo muy celoso. Y estuvo en la grabación tuya. Y vendimos en menos de 3 meses 596.000 copias. Claro, cuando tú oyes esas Wow. cifras dices, Sí, sí. hasta inclusive me sonrío porque yo tuve algunos dimes y diretes posteriormente, ya cuando hice mi proyecto en México, con algunos del rock nacional argentino. Yo no pertenezco a esa generación. La miré de afuera y la admiro. Y la admiré y la admiro porque el contenido lírico que trae es excelente. Creo que fue la mejor propuesta de Hispanoamérica en materia de rock, ¿no? Este, pero bueno, me reía porque esas cifras ni siquiera en la época mejor del rock nacional argentino se dieron. Y desde ahí es donde decides que sea rock. No, no, ahí empecé a cantar. De hecho, mi primera canción es una canción que me manda un tipo que es un pop rocker también de España, que se llama Juan Pardo. Juan Pardo es un excelente autor, compositor, está activo todavía. Él hizo una cosa pop, muy, muy rica, muy suave, muy bien orquestada, en algún tiempo con el marido, el que fue marido de la Durcal, con Junior. Eran Juan y Junior. Y grabaron 2, 3 cosas que fueron éxitos muy, muy grandes en toda Hispanoamérica. Pero bueno, él sigue siendo un pop rocker y es un tipo que escribe muy bien. Y siempre le agradeceré esa canción. ¿Por qué te quiero tanto? Se llama la canción, Juan Pardo, ¿no? Y fue un bombazo, y fue un bombazo hasta Nueva York. Eso provocó que al año siguiente la misma compañía me dijera, móntate en el avión y vas a empezar una gira que empieza desde Chile hasta Nueva York. Y nos recorrimos prácticamente toda Latinoamérica. Y lo que yo cantaba era una onda más bien de corte juglaresco, con tendencia de pop por los arreglos.
más bien de corte española. Y yo vengo del norte, entonces en el norte arrastramos las R's. En el porteño, que es muy itálico, dice Roberto, dice, no, no, yo digo Roberto, ¿no? Y las S también nos comemos un poco las S, entonces la gente decía, este tipo es español, ¿no? Más en Buenos Aires decían, te parece más español Que que argentino. argentino. No traemos el acento tan marcado como el porteño. En fin, no te quiero hacer toda una historieta, pero fue una gira muy larga el año siguiente, que el único país que me quedó en el tintero. Tintero es un lugar, es una cosa que se usaba de vidrio con tinta para sopar una pluma con la cual nuestros antepasados escribieron todo lo que nos educó al día de hoy. Y se lo digo porque hay chicos jóvenes que a lo mejor tienen tintero, que saben tintero. Yo lo usé en la iglesia el tintero, en la escuela lo usé el tintero. Pero bueno, ¿Cuál es el país que dejas en el tintero? México. Ok. Porque llego a México y ahí descubro que esto de... Y lo digo también en colación lo primero que hablamos cuando entraron tus muchachos a armar luces y eso acá en medio, de las épocas doradas del disco, qué sé yo. Que las compañías te venden, o bueno, te vendían en ese tiempo, entraba un artista nuevo, esta es su familia, ya vas a ver. Sí, bueno, No obvio. existe la familia dentro de un negocio. Es un negocio. Es un negocio, Y claro. te ponen la alfombra roja porque vendiste casi 600.000 copias en 2 meses, pero deja de vender eso y tú ves cómo te la enrollan de vuelta delante de tus ojos, ¿no? Entonces, sí, así es. la CBS de Argentina tenía un cupo en su departamento internacional. Y de lo que más sacaba eran productos de México. De hecho, yo me crié en mi casa oyendo a los que para mí han sido los grandes intérpretes de la música típica mexicana, que no es ni la banda ni nada de eso. A mí que no me vengan con esos inventos, porque todo eso es nuevo, todo eso es una invención nueva, que nace del famoso bolero ranchero mexicano, que esa es la verdadera esencia de este país para mí. Eso era lo que se conocía en el planeta, en los años 50, 60, 70. Estoy hablando desde Aceves Mejías, desde Jorge Negrete, desde Javier Solís, un personaje que yo sé que si se los menciono a tus chicos acá, ni van a saber quién es, y se editaban sus discos, se vendían por miles en la Argentina, que era el Padre Mujica. Padre Mujica, frente al Parque Juárez aquí, era de San Miguel de Allende, un tenor maravilloso, maravilloso. Me animaría a decir que todos estos nombres que te mencioné cantaban hasta mejor que Pedro Vargas, mejor en términos de que eran tenores, ¿no? Y don Pedro, bueno, hizo su labor, hizo un buen trabajo, un excelente intérprete, por supuesto, y se estableció mucho como la imagen de México, ¿no? Y además duró muchísimo tiempo, entonces los otros murieron jóvenes, pero la música en México se conocía por estos intérpretes. Y el Departamento Internacional, volviendo al tema, ya había editado ese año el álbum de oro de Javier Solís, el álbum de oro de Negrete, el álbum de oro de Mejía, más productos de los que le cabían a México. ¿Por qué? Porque también tiene que editar productos de Italia, de Francia, de España, de Colombia. Y no, le daba un espacio muy grande de productos a México en la Argentina, porque eran gente que vendía mucho, sobre todo el trío Los Panchos, con Eddie Gourmet, un álbum de diamante, porque había vendido muchísimo. Entonces, yo hago la gira y tenía 21 días para México destinados. Íbamos a hacer televisión, se suponía que mis discos ya estaban sonando aquí. Y no, resulta que llego a México y me dicen, no, fíjese que lo vamos a pasear 21 días. Vamos a llevar a las pirámides, vamos a llevar mucho. ¿Qué? Suerte que yo traía un libro muy ad hoc a eso, que ahora te contaré, de Erich von Däniken. Y tenía mucha pasión por conocer esa parte del México oculto, ¿no? El México aquel ancestral, ¿no? Y sobre todo ese México oculto, digo, porque es el México que este autor lo interrelaciona con visitas extraterrestres y todo eso. Total, me pasé paseando 20 y le pregunto, ¿por qué? Porque aquí no va a salir este año ni el disco de Sergio Denis, ni el álbum doble de Sandro. Se permitieron echarlo para atrás en represalia a su filial de Argentina por no sacar el nuevo proyecto que tenían aquí. Y obviamente el tercer disco era el mío, ¿no? Porque México le había dicho a Argentina, quítame todo esto del mercado y los tiempos que le das a esos artistas se lo vas a dar a este proyecto que tenemos,
que es el nuevo gran cantante de la música ranchera, Vicente Fernández. No solamente se negaron allá, porque dijeron, no vamos a tirar por la borda artistas súper establecidos, que para nosotros son el sonido de México, y que la gente en la Argentina lo compró así, por un proyecto nuevo que no sabemos si va a funcionar. De hecho, Vicente nunca funcionó en Argentina. Son cosas curiosas de la música, ¿no? De la misma manera que funcionaron todos estos grandes baladistas de la música ranchera, a Vicente nunca no hicieron funcionar allá. Pero la represalia fue que yo no salí en ese tiempo aquí. Y eso me digo, yo venía a promocionar mi álbum. Claro. Un álbum que 2 meses después, volviendo ya de gira, en Puerto Rico me gana el Festival Internacional del Disco. Se presentan compañías de toda América y mi disco es seleccionado como el disco del año. Y me dan el premio al mejor disco del año. Y yo digo, qué curioso que en México no me saquen y yo a Puerto Rico me premian. Bueno, pero en qué buen lugar te ponen, ¿no? No, ya lo sé. Finalmente termina siendo la represión, pero porque por algo estabas Pero en ¿a eso. qué voy con esto? Que ni las compañías son grandes familias, ni mucho menos. Tú eres un negocio y de pronto tú eres víctima de ciertos negocios de las compañías. Cuando estás ya en el rubro, digamos, del cantante profesional que graba, produce y tiene un vínculo muy estrecho con una disquera, ¿no? Que tiene que responder por ese producto. Y ahí fue donde se siembra un poco la curiosidad de, a ver, me queda pendiente México, que era... Había 3 mercados en América, grandes vendedores. Por el volumen de gente, era español México. Le seguía Argentina, que teniendo poca gente se vendía muchísimo disco. Después seguía Colombia, creo. Y por supuesto, paralelo a México y hasta con más discos vendidos que México, Brasil, pero Brasil era como una isla en medio del mar, porque era en portugués, era otra onda. De hecho, donde yo grabé mi primer álbum, y mi primer sencillo, y después todo mi álbum, ahí grababa en español Roberto Carlos. Iba a Buenos Aires a grabar toda su obra ahí. Todo lo que se conoce de Roberto Carlos, él lo grababa ahí. Bueno, total, ya nos fuimos muy ¿En qué momento después de que vives esto en México, sí, retomas tú la consideración de regresar a este país? Pero previo a esta pregunta me gustaría que nos compartas qué pasa con Laureano en el momento en el que sale de Argentina, dejando familia, dejando historia, dejando amistades, dejando todo y arrancando esta nueva vida. Me gustaría empezar porque nos platiques acerca de esto. Ok. Hay una frase que tienen los sajones que es muy interesante, que dice too much, too soon. Y creo que se aplica un poco a ese momento de tránsito evolutivo que uno sufre. Decir, bueno, ya volví de Latinoamérica, veo que estoy funcionando muy bien, que ya tengo un nombre fuerte en prácticamente todos los países que recorrí del Pacífico. Llegué a Venezuela, Centroamérica, México, un stand-by con un signo de pregunta, ya veremos qué hago con México. Me interesaba porque era el mercado deseado por todos. Sí, claro. Tanto los argentinos como los españoles, que eran los mercados más importantes, apuntábamos siempre a ver si algún proyecto funcionaba en México, ¿no? Y en mi paso por Puerto Rico, cuando gano el festival, dejo una línea abierta muy importante con un tipo de la industria de la televisión allá. En ese tiempo no existía la cadena Telemundo en Estados Unidos, pero sí existía el Telemundo de Puerto Rico, que era una cadena desde San Juan a Nueva York. Y se transmitían San Juan, Nueva York y Chicago, era un triángulo. Y transmitían todos los días los programas que se producían en Puerto Rico. Y este productor me dice, oiga, ¿por qué no se pasa una temporada en la isla? Y aquí puede escribir para cantantes que tenemos muy valiosos. Y la verdad, la isla tenía en ese tiempo. Ya cambiaron las cosas, porque lo que hay ahora como oferta y que además tiene billones de views, que me parece espantoso, es lo más tétrico que dio Puerto Rico en su historia. Pero bueno, eso es otro cantar. En ese momento yo descubro grandes voces, me hago amigo de todos ellos, porque además le acepto un año después la invitación a este señor, a Paquito Cordero. Me dice, venga para producir, escribir y producir gente aquí en la isla. ¿Dónde las quiere producir? No, mi mercado natural es Argentina, ahí tengo grandes directores, grandes arreglistas, pero justo ya me empieza
me empiezo a cavilar la posibilidad de radicarme un tiempo en la isla, ¿no? Efectivamente, surge un contrato muy interesante. Argentina estaba viviendo un momento muy delicado. Y ahí En ese decides irte a momento Puerto nosotros Rico. andábamos de gira por toda la Argentina, por los países vecinos, siempre latente esa invitación, y cada 50, 60 kilómetros retenes militares, había que explicar quiénes éramos, y a ver, no. Y dije, lo llamo a Paquito y le digo, mi contrato se vence ahora con la CBS y no lo voy a renovar. Y quiero por lo menos tomarme 2, 3 años. Si te apetece, le digo, por supuesto, me dice, viene por un contrato de por lo menos de 3 años aquí, donde yo te voy a gestionar la residencia, te voy a gestionar todo, y vas a trabajar tú vas a elegir los artistas. Y me ponen sobre la mesa artistas mujeres. Y sí, me mudé a Puerto Rico. Y me mudé a Puerto Rico con la idea de poder irme con la que era en ese momento mi mujer. Too much too soon. Me casé demasiado joven. Ves que produces dinero, eres exitoso, tuviste que colgar una carrera porque no podía estar de viaje por todos lados y ir a clases, ¿no? Eh, y ves que a lo mejor ya tienes asegurado tu futuro, te casas y tienes una hija maravillosa, chiquita, que de hecho la conozco una semana después que nació porque llegué de mi viaje, ese viaje tan largo, mi mujer estaba embarazada Nace tu hija y y tú nace llegas una semana una semana después. después a conocerla, porque ya estábamos trabajando y me había quedado me renovaron en Miami, en esa gira tan larga que yo hice. Y me quedé una semana más trabajando de lo que debía en Miami, y la APP se adelantó además. Obviamente le hago la oferta, vámonos, no, negativa total, es muy difícil desarraigar a la gente, a menos que tú nazcas como a lo mejor con lo que yo nací, que es no sé, un espíritu Espíritu nómade, libre. nómade, sí, nómade. Sí, ok. O sea, ¿cuál es tu tierra? La tierra que te hace bien. Ujú. Así Esa es. es tu tierra. Y en realidad mi tierra es el planeta, ¿no? Y ojalá lo pudiera vivir todo junto, pero es imposible. Pero entonces eliges lugares a donde realmente tú encuentras la empatía para vivir, ¿no? Y me voy a Puerto Rico, Tú solo. solo. Ok. Llego con una maleta a Puerto Rico, me instalo, me atienden muy bien y empiezo a trabajar sobre 2 proyectos, Nidia Caro y Ednita Nazario. A Nidia la grabo en Nueva York, a Ednita la grabo en Argentina, un álbum que por ahí anda perdido porque tiene unas obras maravillosas. Y uno de los grandes arreglistas de Argentina, Jorge Calandrelli, también quiso emigrar y se pasó como 3, 4 meses en mi casa en Puerto Rico antes de decidirse si se iba a trabajar con Lalo Schifrin, porque era un musicazo de alta gama. Y hago la acotación para los que piensan que el mundo empezó en el 2000 para acá, ¿no? Lalo Schifrin ha sido uno de los grandes creadores de música desde los últimos 70 años, te diría yo. El que vea Misión Imposible y no oiga Bueno, es un argentino que triunfó en Hollywood, es un tipo brillante. Y se lo quería llevar a Jorge. Y Jorge decide, al igual que yo, picar piedra en Nueva York solito. Y se va solito a Nueva York. Pero era mi puente para empezar a producir en Nueva York. pero tú, ¿cuánto tiempo estás en Puerto Rico entonces? Me quedé un tiempo largo porque no solamente produje los artistas que te digo, sino saqué de la isla un proyecto y lo coloqué con negocios que ya había hecho con estos artistas en Venezuela, en Radio Caracas Televisión, una empresa que la cerró Chávez, porque no opinaba como Chávez. Bueno, y ahí vendo a menudo, Ok. con la idea de Estando que, todavía en Puerto Rico. claro, sí, Ok. yo conocía muy bien a Edgardo, no me gustaba cómo manejaba Edgardo sus cosas. Menudo era un grupito de chicos cuyo objetivo, cuyo target era el púberes, Ujú, entre 10, 9 y 13 años, ujú. 14 años. Y me parecía como idea originalísima, por lo menos en el mundo latino. Eh, y le digo a Edgardo, mira, me pide por favor, mira, los chicos yo los grabo en España, ahí me ponen las voces, me ponen todo, y aquí vienen los chicos y playbackean, y yo los cambio a los 15 años, esa es mi idea. Le digo, mira, yo tengo una propuesta diferente, yo te lo puedo negociar afuera, sacarlos de la isla, pero no los cambies a los 15. Lo que veo acá es un plantel muy lindo de chicos que yo creo que pueden evolucionar. Si quieres el siguiente producto, si te lo negocio con una condición, el siguiente producto lo hacemos en California o en Nueva York y lo mandamos a estudiar a los chicos.
que esta generación que está empezando con ellos, a los 15 años no lo ve desaparecer. Bueno, en México ese grupo tuvo un exitazo. Y gracias a aquel bombazo que pegaron en Venezuela, Ujú. y que yo llamé al hombre con el que yo hacía las producciones y les vendía las producciones en México, que era Nacho Morales, el dueño de Melody. Melody era una empresa que descubrió, bueno, él, un visionario. No existe esa gente en el mundo del disco hoy. Él descubrió Chico Cherry, Gotobar, los Bukis, los Johnny, los Tigres, los Temerarios, y después se asoció con Televisa, que era el único canal en ese momento, y ahí empieza a producir algo de pop también, con Lucerito. Bueno, ahí es donde yo traigo música de Puerto Rico y se la coloco a él, y él convierte a Anita en una superstar en ese momento. Fue un, fue un, fue un proyecto muy bien recibido en Y México, todo de mucha esto venta. seguía siendo en Puerto Rico. Entonces seguía siendo en Puerto Rico. Y de ahí tomas la definición de irte a Nueva York. Bueno, no, yo viajaba a Nueva York cada 2 semanas. Yo estaba en Nueva York 5, 6, 7 días, metido en estudios, aprendiendo todo el lenguaje de interacción con los ingenieros y con la gente que está dentro de los estudios. Y tenía ya partners buenos de valía, como el caso de Calandrelli, que me apoyaban en eso. Y con él, inclusive, hicimos los arreglos para estos proyectos que yo te digo. Lo de Edgardo no se dio nunca porque me engañó y porque le metí un juicio en Puerto Rico, y al final lo tuve que levantar porque mi amigo Paquito Cordero me dijo: te van a odiar la verdad en Puerto Rico. Mira, explotó menudo, sí, explotó gracias a que yo lo saqué. Y el tipo ahora no, él quiere seguir haciendo la misma fórmula, y además sé que es un abusador, en fin, muchos temas que al final me hicieron que yo levantara la demanda y agarrara mi maleta y dijera: se acabó Puerto Rico, ya está. Ya le había producido los primeros 3 álbumes de Etnita, que fueron exitosísimos en toda Hispanoamérica. Le hice 2 álbumes más y ahí cerré el grifo de producción con Puerto Rico. ¿En qué momento nace el ángel del rock? 83, 84 estaba escribiendo el álbum y digo, yo sé que me van a... Estos del rock nacional argentino, o muchos que tienen puesta la camiseta del rock and roll, van a decir: este tipo lo que canta que es música romántica, baladas. A ver, yo disiento completamente con los que van por la vida con la camiseta de los Rolling Stones diciendo que es lo único que sirve y que lo demás es una porquería, ¿no? De hecho, mis favoritos son los Beatles, y lo serán siempre por la calidad musical de ellos. Cantaban a voces, las composiciones han navegado por todos los géneros posibles, han hecho obras más que música. Y cuando yo estoy a piano, que llevo el primer single de los Beatles y se lo muestro en 33 revoluciones, chicos. Eso, y no es de hace 4 siglos, es de hace 50 años. Se lo llevo a mi profesora de piano, me dice, y lo oye, que era el tema That Girl de los Beatles, que era el primer sencillo que había llegado al norte de Argentina. Y cantaban a 3 voces ellos. Y ella me dice: estos chicos son ingleses. Sí, son ingleses. Y me saca un libro, me dice: ahora tienes tarea, por lo menos las primeras 5 obras estas, que son cortitas, son arias antiguas del siglo XVI y del siglo XVII de todo lo que eran las Islas Británicas. Ahí hay aires irlandeses, aires célticos, etc. Pero vas a ver ahí las armonías que usan estos chicos. Y efectivamente, los Beatles tenían una musicalidad increíble que yo la descubrí ahí, que tenía mucho que ver con la historia musical de la Gran Bretaña, de las islas. Ahí estaban las progresiones armónicas que ellos usaban. Yo digo, wow, o sea que estos están mejor preparados que estos otros que son los callejeros, los de garage, los de rolling, ¿no? Bueno. Y ahí comienza la inspiración entonces. Empiezo a grabar y lo que yo quería era la dinámica gringa. No quería la dinámica de los argentinos. Okay. Quería la dinámica gringa en grabación. La calidad de sonido de los gringos, que en eso sí son insuperables, ¿eh? Ellos toman la cuestión del arte de la música grabada, se lo toman muy en serio. Y el elenco de músicos que usábamos era top. Eran gente de la más alta gama, que tocaban con los mejores artistas del mundo. Y empezamos a navegar por diferentes estudios con Calandrelli y a armar el proyecto. Me faltaba un tema que me casara con una idea que siempre en el mundo del rock, hasta los más poperos del rock, siempre tuvieron algún tema emblemático que los casara con una cuestión de ciencia ficción, con una cuestión de humanismo extremo, con una cuestión de crítica social. Creo que ese gusto se lo da la cultura rock y no se la puede dar un baladista. O sea,
tú lo verías a José José cantando algo contra la mala onda del Sí, planeta no, o del hambre. algo Los chicos, no. un No, tema de no, protesta, no, no. claro, claro. Que no necesariamente de protesta, son temas sociales, Sociales, claro. temas de contenido social. Estábamos viendo la crisis de los misiles. Para los que no leen historia o no miran desde el 2000 para atrás, hubo una época muy parecida a la que acaba de exponer en una pequeña línea Mr. Putin hace unas 3-4 semanas, donde dijo: yo tengo todas las condiciones misilísticas que se le puede ocurrir como para terminar esta guerra de una vez, si es que se tiran contra mí. En ese momento estaban las dos Alemanias, la Alemania occidental y la Alemania oriental, y Estados Unidos, y yo en Nueva York, y leyendo todos los días lo que salía en la prensa, que Alemania ayer pusieron 15 misiles más atómicos, y los aliados, bueno, Estados Unidos, puso 20, y al día siguiente Alemania puso 40 por acá, y hubo un momento en que había 1000 y pico de misiles con cabezas atómicas en los dos lados de Alemania. Y Rusia, la Rusia de... ¿Quién era? Nikita Khrushchev, creo que era. Era un chaparrito, gordito, el que manejaba Rusia en ese momento. Dijo: nada de esto va para Alemania. Alguien me llega a violar esta cortina de hierro que yo puse, y yo me voy contra la capital del mundo, contra Nueva York. Y yo digo: yo aquí en Nueva York, compañía, yo me quiero ir de aquí. O escribir algo que tenga que ver con esto. Y ahí surge la idea de un sobreviviente de una bomba que cae en la gran ciudad. Y ese sobreviviente, cuando trata de defenderse y sale a la calle y con un rifle, para ver de quién se va a defender, porque está todo derruido, en medio de las ruinas empiezan a salir gentes heridas y transhumantes prácticamente, y el rifle se le transforma en una guitarra. Y cuando él quiere gritar que hay que luchar, canta. Y era un poco decir, más allá de la estupidez humana, si el ser humano lo primero que hace en el momento en que vuelve a respirar y dice: sigo vivo, la única manera de demostrar que el espíritu del ser humano sigue vivo es cantando. Ok, y ahí el nombre lo das tú o te lo da Claro, alguien. y el tipo lo miran y dice, lo miran como si tuvieran alas de neón, ¿no? Así lo visualiza la gente y lo empiezan a seguir. Entonces ahí surge el ángel del rock. Ok. A mí me causa mucha gracia esto porque fue una idea original, la escribí, la grabamos. Si supieran los chicos de hoy que ahora tienen 20.000 programas para emular cualquier tipo de sonido existente en la naturaleza y en el mundo. Nosotros, por ejemplo, para los helicópteros, nos tuvimos que ir a un aeropuerto cercano a grabar la salida de un helicóptero, que era una base que tenía, me acuerdo, la compañía Pan Am, que te traía de Kennedy hasta las orillas del río Hudson, y ahí te dejaba, y nos paramos con micrófonos y con cintas de alta velocidad a grabar. Como cuando le grabé una cosa etnita que tenía, era Marcha mi mente veloz sobre rieles helados, decía una canción, ¿no? Que se llamaba Mañana. Y era que ella iba en el famoso metro de Nueva York pensando que había perdido el amor, ¿no? Y yo me tuve que ir a la 1 de la mañana con los micrófonos ahí al metro, a grabar el metro, los trenes que pasaban. Sí, bueno, las historias de Pero es maravilloso porque es una época artesanal de la música, ¿no? Y todo eso lo integramos a la canción del Ángel del Rock, donde se sienten explosiones y qué sé yo. Y bueno, y aparecen los helicópteros y aparece este tipo saliendo de su cuarto todo derruido, contando su historia, ¿no? Y la gente, bueno, yo quise ponerle al álbum ese título, Okay. El Ángel del Rock. Y para la foto me fui a Puerto Rico, al Castillo del Morro, que hay dos castillos de esos en América, uno en Cartagena y otro en Puerto Rico, que es el más grande. Y en una habitación de esas que se pone naranja con la entrada del sol, puse una maleta de metal, me vestí de cuero todo, y me senté mirando la cámara, ¿no? Y después, aquí, con esos chicos que hacen con spray, estas figuras cósmicas, ¿no? Que te dibujan universos, estrellas. Sí, no, y que te venden, si te vas ahí. Claro, ya. Si te vas a Venice Beach, en California, vas a ver un montón de chicos mexicanos que están haciendo claro. cuadros preciosos con planetas
y satélites y qué sé yo, pero todo con spray, ¿no? Y un tipo con spray en una reproducción grande de la foto me dibujó las alas. Ahora todo es digital, eso lo puedes hacer en 5 Sí, minutos. claro, claro. Te digo, y bueno, y fue muy chistosa la presentación del álbum, pero ese es el origen de la canción Ángel del Rock. Y en Miami, ¿cuánto tiempo te quedas? Me estuve 2 años y ahí me mudé a California y a Nueva York. Vivía allá en California y iba todo el tiempo a Nueva York porque ahí estaba Jorge Calandrelli, con él trabajamos muchísimo. Con él inclusive me metí en el estudio a que él me ayude a compaginar y sobre todo por lo que cuestan los estudios, a mover los músicos con rapidez, ¿no? Y produjimos el primer álbum ahí. ¿Y cuándo, después de ese primer álbum, decides venirte a México? ¿Y por qué? Bueno, de hecho, desde California volaba yo todos los fines de semana. Me sentaba con la compañía, diseñamos la portada, traje las fotos. A partir del momento en que yo empecé a grabar solo, dije ya nadie va a tocar mi producto. El producto es mío, yo me juego, estoy jugando. Son mis cartas, si funciona bien, si no funciona también, pero es mi idea. Y curiosamente lo que faltaba en México era eso. No solamente ese rock rebelde, ¿no? Que había lugares como Rocotitlán y había otros antros donde ahí descargaban a los pobres chicos porque no lo dejaban entrar. Y a mí me abren la puerta grande la televisión. Pero para eso me tuve que sentar con el secretario de Gobernación. Hicimos un especial de 39 días, grabado en exteriores, de una historia de un músico que quería triunfar con su banda y qué sé yo, y que se enamora y tenía visiones raras en la pensión donde vivía y de pronto en cada visión aparecía una canción, un clip, y metimos 6 clips en ese especial. Y lo presentaron y cuando yo me tenía que presentar a la semana siguiente en televisión, me dicen, no, primero hay que ir a la gobernación. ¿A la gobernación por qué? Quieren hablar contigo. Y tuvimos que llevar un disco y que en el entonces secretario de Gobernación pida un tocadisco, que lo ponga ahí y pone el acetato. Y yo lo veía a este señor de los bigotes así como bicicletas antiguas, ¿no? Oyendo la próxima vez, la próxima. Y oía pedazos de cada canción. Y después dice, muy bonito lo que usted canta, no molesta, mire. Así que le deseo mucha suerte en el Siempre el Domingo que viene. Hubo que pedir permiso para que yo saliera Siempre el Domingo. Porque la palabra rock les producía urticaria a ellos. Política, amiga. A raíz de eso, Cuánta ignorancia los políticos. Oh. Okay. a raíz de eso es que te quedas ya en México. Sí, bueno, viví en California. Yo viví en California Ah, hasta el año 2003. ok. Y de ahí ya Yo en el venía 2003. todos los fines de semana, tenía mi casa en México. Ok. Me pasaba a veces semanas enteras sin poder volver a mi casa en California, pero porque aquí el mercado, una vez que tú impactas, que eso es una maravilla porque te das cuenta de que lo que hiciste funciona y logró su cometido, ya eran. Hoy por hoy no hay nada a lo largo de cada semana, pero antes había por lo menos 3, 4 programas musicales, más los programas de fin de semana, que eran musicales grandes. Entonces había una ventana de exposición gigantesca, gigante. Y te demandaba México que estuvieras, ¿no? De hecho, esto lo discutí con muchos artistas argentinos que vinieron acá y me dijeron, oye, ya hice 3 visitas a México y lo mío no funciona. Es que si tú crees que esto es, qué sé yo, Guatemala o Costa Rica, que vas a ir una pasadita, van a pegar un disco y ya la gente te quiere ver. No, aquí hay que madurar tu presencia en el país, hay que integrarte, tienes que entender la mentalidad de la gente. ¿Y qué pasaba con Laureano? Emocionalmente, el vivir como con esta alma nómada, con esta alma nómada que no daba un arraigo, pues, de alguna forma. ¿Qué pasaba emocionalmente con él en esa etapa de tu vida? Yo creo que cuando te acostumbras a hacer de todos lados, y esto me recuerda mucho a la canción más conocida de alguien que fue un gran amigo mío y que me dolió mucho su muerte, Facundo. Yo Facundo Cabral lo solía visitar cuando iba a Argentina en un petit hotel donde él vivía, había comprado 2 habitaciones y ahí vivía, ahí lo atendía y todo eso. Que no soy de aquí ni soy de allá, ¿no? Termina siendo así.
y en ese momento no me dolía, era tanta la actividad que no me planteaba el, el dolor del desarraigo. Sí, me reservaba siempre desde el 20 de diciembre hasta el 10 de enero, infaltablemente, volaba a Sudamérica, estaba con mi familia, trataba de ver a mi hija. Eh, Mis hermanos vivían en el norte, entonces los iba y los veía. Ya mis padres habían fallecido. Fallecieron mientras yo trabajaba siempre. Y eso es algo que también te hace plantear muchas veces hasta dónde llega tu dedicación y más bien tu vocación de ser quien eres. Pues no era ambición, yo nunca he sido un tipo ambicioso. Yo nunca he planeado vender determinada cantidad de discos. Nunca me he hecho ese planteo. Nunca me he hecho el planteo de quiero ser el número uno. No, no, no. Eso, si lo logras, viene por añadidura, acorde a la calidad de tu trabajo y a la oferta que tú hagas y que lo tuyo sea único, Sí, sea ir novedoso. poniendo pues un balance en la historia de alguna manera, pero Recién a esta altura de mi vida posiblemente ya me hago ciertos no, planteos. de hecho, a esa etapa es a la que quiero llegar. Pero previo a esto, ¿cuántos hijos tienes, Laureano? Tengo 6 hijos, 6 hijos. 2 del primer matrimonio. El segundo prácticamente no lo crié yo, porque cuando me fui de Argentina era muy pequeñito. Siempre extrañé a mi hija, la mayor, con la cual hoy tengo una relación hermosa, ¿no? Con mi tercera mujer, me casé 4 veces. Sí tuve 4 hijos, 4 varones. 4 varones. Podría haber sido una niña también, esa niña se perdió precisamente cuando me pasó lo que me pasó en México, que ya perdí un embarazo de casi 7 meses Sí, por el sí. post-estrés síndrome que sufrió y eso. Eh, con ellos sí, mantengo buena relación. Ellos son músicos. Bueno, 3 de ellos. El mayor, que era el músico en potencia que yo vi de entrada, Rodrigo, que es portada de un disco mío, inclusive, del disco Vivir una vez, cuando era chiquitito. Lo hicimos llorar para que le cayera una lágrima y pobrecito. Bueno, no es que lo hicimos llorar, sino que lo sometimos a tanta presión que terminó llorando y digo, esa es la foto que yo quería. Pero ya te explicaré por qué después. Con ellos sí, me veo el mayor, hoy es piloto de una compañía internacional muy grande, vive en Chicago. Pero con quien mantengo una relación muy estrecha es con mi hija mayor, ¿no? Que era posiblemente la que más extrañé de seguir criándola, ¿no? A mis 4 hijos sí los crié en California y eso hasta que sucedió lo que sucedió. Y lamentablemente, bueno, ellos terminaron yéndose a vivir a Argentina. Me pasó lo mismo que con la primera mujer. Me los apartó mucho tiempo y después ellos volvieron solos, ¿no? Lo cual me gratifica mucho, ¿no? Así que estoy en paz conmigo. Ya he El blanqueado estar esa en paz parte. contigo es Sí, importante, por porque, supuesto. a ver, al margen de lo que ellos piensan, lo importante es lo que tú sientes y que ellos, hacerles saber que tú sientes por ellos, ¿no? Y que hasta el día que te mueras Ahí vas vas a a ser el estar. padre y los vas a amar, ¿no? Claro. Más allá de cualquier otro tipo de inconveniencia que haya habido de trato, de relación o del mantenimiento de una relación, ¿no? Pero qué maravilla que hoy puedas tener relación con la mayoría, ¿no? Estás Sí, hablando de sí, sí, 5 sí, sí. de tus hijos y eso es importante. Ahora, sé que en México tu camino pues no ha sido sencillo, ¿no? Hay un tema que es muy platicado y que lo has dicho en todas las Sí, entrevistas, que es la situación en donde tú terminas en la cárcel. Y lo único que te quisiera preguntar de esa etapa de la historia es, ¿qué pasaba con Laureano todas esas noches en esos meses? De estar ahí encerrado sin tener pues mucho rumbo, porque además, como bien lo compartes en otras entrevistas, bueno, tus abogados estaban primero entendiendo qué era lo que pasaba para poder comprender cuál era la razón por la que tú estabas ahí, pero me gustaría saber qué pasaba esos días, más bien al terminar de esos días con Laureano cuando identificaba que estaba pues en una cárcel. lo peor que le puede pasar a un ser humano, y sobre todo cuando tiene un espíritu libertario como el mío, es la pérdida de eso, de la libertad. Lo único que tenemos garantizado con la creación de estas sociedades que se crean a partir de la República en el Imperio Romano y basadas en la filosofía de los griegos, de hecho, del Estado. Pero el Estado no como dueño tuyo, sino el Estado como el que te ofrece toda la protección jurídico-legal, el Estado de Derecho, ¿no? Perder eso es lo peor que le puede suceder al ser humano. La sensación de que están manipulándote en lo que es esencial para ti, ser libre, ¿no?
Y más por acusaciones falsas, más por responsabilidades que no eran tuyas. Y bueno, se necesita una dosis muy fuerte de yo creo que por un lado de convicción de que no te vas a dejar, de que no van a poder contigo, de que de alguna manera estás siendo bien representado, aunque los abogados tienen que preparar más argucias que elementos legales para poder zafar de lo que significa esta tremenda violación de un Estado usando su poder para tratar de destruir a alguien, ¿no? ¿Qué acciones tomabas para reconfortarte estando ahí? Gimnasia. Gimnasia. Y estar ahí, escribir música. Escribí un montón de canciones que nunca se grabaron y al final la que terminé de escribir afuera es la única que habla un poco de ese tránsito que encabeza inclusive el álbum Alborada, que me chocó mucho que después me copiaran en Televisa y me quitaran ese título y hicieran una novela e inclusive compusieran una canción que se llama Alborada, pues, tiene unas cosas nada que ver con otras, pero Alborada habla precisamente de eso que tú sientes ahí adentro. Que decía, eso la termino de escribir cuando salgo de ahí. Qué difícil parecía caminar hacia este día que pensaba ya no llegaría más. Hoy el alma va desnuda, más liviana ya sin dudas, y mis pasos son 2 ríos hacia el mar. No me importa lo que cuesta mantenerme en la cubierta de este barco que amenaza naufragar. En mi rostro no hay penumbras, tengo un faro que me alumbra y un San Judas apretado al corazón. Voy a romper las cadenas, vuelvo a volar otra vez. Dame tu mano, compañera, que la alborada de un nuevo mañana ya está por llegar. Después de esta experiencia, ¿por qué decides seguir en México? Esta pregunta me la hicieron en la Comisión Interamericana. Y me la hicieron, eran como 7 o 8 mujeres expertas. Y estaba el secretario adjunto de la comisión. Hoy es un fiscal muy poderoso en Argentina. ¿Y por qué se quedó? ¿Por qué sigue peleando? Y yo le contesté, bueno, ahí me salió un improperio, ¿no? Pero lo aceptaron de buen gusto y se sonrieron todas porque dije, ¿les puedo hablar en francés? Le dije, en realidad no le iba a hablar en francés. Because they fuck me and they never kiss me. Y se largaron una carcajada todas. Bueno, pues sí, pero bueno, con mayor razón. Y cuando todos se miraron y empezaron a reír y dice, por eso me quedé. Y hasta que no me den un besito, no me voy. Pero a ver, Okay. la lucha la tienes Porque que estar así, haciendo a la desde cañona, aquí. no, gracias. No. La lucha la tienes que estar haciendo desde México. O podrías estarla haciendo es desde que, otro país. No. La lucha durante 6 años, yo estaba acusado. En el acto que me entero de que mi pseudo representante de ese momento me había engañado y se había guardado el dinero de varias fechas. ¿A cuánto suman esas fechas? Bueno, suman tanto, pero multas, recargos, actualizaciones, intereses, suman 10 veces más, ¿no? Páguenlas. Ya está, ya se subsanó el tema. No, pero no los conformaba a ellos, ya habían hecho un escándalo con mi presencia ahí adentro y no me iban a soltar tan fácil. Termino subsanando eso y era el 22 de diciembre, 23 de diciembre. Ahí me arrestan un 15 de diciembre. Pues ya estuvo, no se ve nada. No, usted ofendió al Estado mexicano. Usted. Y me dejan un mes más, y un mes y medio más, y se aparecen una noche con un escrito. Habían invadido mis cuentas en California, las cuentas de mi familia. Las cuentas que yo no ocultaba, ni mucho menos. Eran de donde yo pagaba mi supermercado, inclusive, y el seguro de mi carro, el seguro médico, de mis chicos, todo. Y me dicen, todo esto que usted ingresó en el año 89 me lo debe. Yo no lo ingresé de México. Aquí está muy claro lo que yo trabajo en México, pero todo lo demás, yo trabajo en 18 países. A ver, seamos claros, uso de México de base. Y por eso no soy residente permanente, soy un residente con opción de trabajo. No, o firma o no sale de la cárcel. Ya para entonces me abren un segundo juicio. Y no podías salir del país. No, sí. Sí podías, ibas y venías. Sí, iba y venía. ¿Y por qué seguías en México? Si tú Pero ya podías vivir tus días y tus historias en otro lugar.
Pero porque esta era la base de toda... Yo tenía contratos acá. Ok, ok. Yo estaba firmado primero con Melody, en ese momento firmé precisamente lo del disco Alborada con Warner México. Y tú no puedes firmar con Sony London y vivir aquí, ¿no? Tiene Sí, que o sea, estar. era una contradicción. Por un lado había Tiene que unas estar. grandes Tiene que estar. oportunidades y por otro lado Y traías un más que lo que me juicio estaban queriendo, me abierto. estaban obligando a pagar, porque esa era la condición para salir. Yo decía, pero hay que esperar a terminar el juicio. No, no, ustedes ya hay sentencias en contra suya. El unitario dijo que a usted 3 años y 7 meses de prisión. Tiene que pagar. Y no me permitieron impugnar para nada eso. Dije, bueno, puede pagar, pero vamos a esperar la sentencia. Y la sentencia será en mi favor. Inocente, absuelto, nunca hubo delito que perseguir. Todas esas cifras que me hicieron pagar eran mentirosas, era una patraña del Estado. Terminé con el caso con una sentencia a favor y dije, devuélvanme el pago de lo indebido. No hubo delito. Y eso era la sentencia. Ustedes me cobraron la sentencia antes de la sentencia. Hasta el día de hoy, año 22, estamos en un dime y direte todavía con el Estado porque ellos quieren reparar lo que se les da la gana y yo quiero que me reparen lo que corresponde por ley. Ya le gané los 2 juicios y todavía el Estado sigue con la misma actitud de falta de voluntad jurídica y política. Tienes ya 10 años en San Miguel de Allende, Laureano. Casi 10 casi años. 10 años. Sí. ¿Por qué decides venirte a San Miguel de Allende? Una de las cosas que siempre a ver, Argentina es un país de inmigrantes. Lo quiero remarcar porque hay veces que por un acto de xenofobia ciertos lugares de América te recuerdan que eres de otro lado, ¿no? Y me parece una estupidez, me parece un acto horrendo de xenofobia. ¿Por qué? Porque vienes de un país que está hecho de gente de todo el mundo. Específicamente italianos, españoles, claro. Pero hay árabes, hay judíos. La comunidad judía más grande que hay fuera de Israel es de Argentina. Y de hecho, si tú quieres ungirse, se dice cuando tú Sí, vas a ser un rabino, lo tienes que hacer en la sinagoga de Buenos sí. Aires, ¿no? Aunque seas de Nueva York. Ahí está la sinagoga más importante después de Israel. Bueno, hay ingleses, hay franceses. Entonces, uno viene de una mixtura muy grande de culturas y de información. Lo agradezco, de hecho. Yo creo en el mestizaje, por supuesto. Creo que eso ha favorecido la maravilla de la evolución humana, ¿no? Y México, en algunos momentos cuando yo venía al principio sí me recordaban, este es un argentino. Yo creo que saqué chapa. ¿Por qué San Miguel? San Miguel es un pedacito de Europa. San Miguel es como si tú lo observas bien y te paseas por la campiña española, por la campiña italiana, vas a ver pueblecitos como San Miguel de Allende. Y no es que no haya otros pueblecitos medios parecidos a este, pero además la mixtura que hay de extranjeros aquí es la que hizo crecer a San Miguel desde los años 70. Al principio era un pueblecito medio hippie, ¿no? Aquí venía la gente nada más que a fumarse su porrito y pasarla bien, pero esta cuestión de edilicia y arquitectónica que tiene es única. Y la forma en que la han mantenido los extranjeros, inclusive acá. Entonces, y la gente que convive contigo, la gente local, está acostumbrada a tratar con gente de afuera. Y creo que en eso difieren muchísimo a muchísimas otras gente del país, de México, donde no hay tanta fusión con extranjeros Claro. y a veces les cuesta, ¿no?, integrarse a los extranjeros, o a los extranjeros les cuesta integrarse a los mexicanos. Yo me he sentido como en mi casa desde que vine la primera vez, porque creo que yo tomé como objetivo México musical y lo convertí en mi patria musical, que esa es una forma también de responderte por qué me quedé en México. Pues yo no tengo nada que hacer en Argentina musicalmente. Sí, ya, No, tú realmente ya tu arraigo, claro, tu vida, tu este historia ya este está aquí. aquí donde forjé realmente la idea de mi verdadero perfil musical, ¿no? Que era esta fusión de dos corrientes musicales que han hecho posible la música que yo traigo, ¿no? Que creo que no compite con nadie, ni molesta a nadie, ni se mete con nadie, es mía, punto. Eh, Siempre soñé pasar temporadas en algún pueblecito de Europa, porque como hombre provinciano que soy, y lo seguiré siendo siempre, aunque me fascinan las grandes capitales, ¿no? Me nutro de la energía de las grandes capitales. Para mí Nueva York es la mamá de todas las ciudades, San Francisco es una ciudad maravillosa, Buenos Aires ahora la volví a querer, ahora que estuve,
porque cuando la vi en manos de lo que estaban produciendo todos estos socialistas y hecha pedazos, llena de cartoneros, basura y todo lo más, me fui indignado. Vivimos 1 año y medio con Palmira allá y lo hice con mi mujer en el año 2010. Lo hice para que ella tuviera además acceso al flamenco. Y allá hay una comunidad gigante de andaluces y hay 12, 13 tablaos en acción. Entonces ellas, wow, llegó allá y se sintió como en casa, empezó a bailar, armamos una compañía, yo los apoyé en eso, los giramos por todas las direcciones de cultura de varios países sudamericanos, hasta que me salió una oferta de, oye, ¿qué haces allá? Vente, tengo una novela para ti, me dice Luis de Llano, vente. Y me lancé para acá y al final ella terminó haciendo más capítulos que yo, porque ahí también la metieron. Entonces, bueno, pero ella canta, va. Y allá se dio el gusto de hacer flamenco. Y volviendo a tu pregunta original, descubrí que aquí podía sentir la misma sensación de caminar estas calles empedradas, de ver gente de todas las nacionalidades, como los podrías ver en esos pueblecitos que son famosos para el turismo en Europa. Y, y la sofisticación que ha ido logrando San Miguel. Es un turismo de alta gama en todo sentido. Aquí viene gente muy... Está lleno de galerías de arte, lleno de galerías de arte. Los invito a conocer la Aurora, que es un... Sí, bueno, claro. es para empezar, y después te encuentras galería de arte en todo el pueblo. Hay mucha música aquí. Aquí es donde tienes posiblemente la oferta de comida de alta gama más rica del país. No, es un espacio La, con todo. la hotelería es de alta gama también. Así es, así De, es. de una casita vieja en un hotel boutique que te dices, wow, esto es como si estuviera en el mejor hotel del mundo, ¿no? Entonces eso me cautivó siempre de San Miguel. Y lo vi evolucionar, lo vi crecer y además aquí vuelves a hacer una vida, si se quiere, relativamente normalita. Se forman grupos. La vida de los que vivimos aquí es en las casas de la gente. Sí, nos gusta salir y restaurantear, ¿no? De vez en cuando. Menos los fines de semana hay mucho turismo y uno sale y parece que estuviera haciendo promoción, porque si no es la foto, es el autógrafo. Pero entonces, durante la semana nos vemos en las casas de los amigos. Los fines de semana nos vemos en las casas de amigos. Laureano, y después de esta, pues, interesante vida que has tenido y de, pues, con toda una trayectoria en un tema de fama, envuelto en situaciones complicadas como estas, me gustaría que a nuestro auditorio les pudieras compartir cómo hoy el verte tan bien como te veo, ¿no? Entonces, ¿Cómo se logra después de haber vivido en un mundo de tanta fama, después de haber vivido en un mundo tan complicado como estar meses en una cárcel, y hoy vivir, como tú dices, una vida más normal, una vida más tranquila, con ilusión de otro tipo de cosas, que además sé que haces una gran labor social, no nada más en San Miguel de Allende y como en comunidades de San Miguel de Allende, sino en todo el estado? ¿Qué le dirías tú a la gente de esta generación para poder lograr, después de la vida que tú has tenido, estar con paz? ¿cómo le llaman? ¿Generación X? No, nosotros somos la generación X, ¿verdad? Y las nuevas son millennials y después están los qué. No, 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 Bueno, ni me acuerdo de los cada nombres de 4 las años le estamos generaciones. poniendo apelativos diferentes para justificar lo injustificable, porque al cabo creo que saco la misma conclusión. Veo chicos que no creo que sea por la inducción de la información política que les llega, porque a los chicos no les interesa la política, pero sí les llega a los papás, y los papás posiblemente las transmiten. El ser humano es un producto de su historia, y lo que veo y que sí critico, y lo critico con mucha fortaleza y con veracidad además, es que esta nueva generación no mira para atrás. Y atrás están los aciertos y están los errores. Atrás está la cultura. Atrás está el origen de qué somos. Creen que con un aparatito como este lo tienen todo y lo usan para tontear. Lo que llama un tipo que yo sigo mucho, un escritor, sociólogo, politólogo que anduvo por México, anduvo por toda Hispanoamérica, y es un pro libertario, es un pro familia,
Él dice que estamos frente a una generación idiota, y usando la palabra idiota como lo usaban los griegos, que significaba el hombre que no entiende en qué contexto está parado, el hombre desorientado socialmente. Ese es el origen etimológico de la palabra idiota. No es la palabra insultante, como nosotros entendemos, ¿no? Diario escucho que, señor Brizuela, ay, pues mira, lo vemos. Sí, porque yo soy un tipo normal, me gusta la vida normal. Y otra cosa que le diría a la gente es que no dejen de ser quienes son. Lo que te toque de éxito es una resultante de un trabajo bien hecho, y si lo vas a seguir haciendo va a ser tu gusto, y mientras la gente se lo siga aceptando, qué bueno, quiere decir que estás en el camino correcto de lo que querías hacer, ¿no? Pero eso no te quita que no te guste ir al supermercado, hacer las compras, que no te guste ir al mercado y elegir tu fruta, tu verdura, cocinar, reunirte con amigos, hablar de cualquier cosa que no sea el escenario y que no sea ese personaje que tú representas, ¿no? Pareciera que esta generación tiene el derecho adjudicado per natura, ¿no?, de no interesarse de que ya alguna vez la luna era un adorno y ya llegamos a la luna, y que estamos buscando vivir en Marte, y que todo viene de gente de nuestra generación. Esto se lo dio gente de nuestra generación, no lo inventaron ellos. Y desconocen todo eso. Y no lo digo por mi tema personal, sí. Al final me termino riendo. Digo, enseña un poco de música a tus hijos. Además, no le hagas escuchar lo mío, hazle escuchar a los Beatles, viejo. Hazle escuchar a Sinatra, hazle escuchar a, no sé, a Tony Bennett. Que hoy los chicos de Estados Unidos adoran a Tony Bennett. Y no ve por qué los chicos de aquí no saben ni quién es Tony Bennett. ¿Okay? Y eso estamos hablando de música popular, ni hablemos de música clásica. Y ni hablemos de literatura, que ahora los chicos no leen. La gente no puede perder su esencia, no debe perder quién es. No debe perder de vista de que tenemos una sola existencia, que es maravillosa, y que la existencia no es simplemente perdurar, como hace mucha gente. Mucha gente perdura. Hay que dignificar la existencia. Hay que lograr encontrar el perfil que te identifique y que deje por lo menos una pauta de que pasaste por este mundo, ¿no? Lo hemos logrado a lo mejor y con creces, qué bueno. Pero estamos todos los días tratando y procurando de seguir haciendo cosas, porque ese es el cometido del ser humano, no parar, ¿no? Y disfrutar y dignificar la existencia. Y creo que el gran grueso poblacional del planeta no la está dignificando. En otra oportunidad, y en el continuará, me voy a permitir hablar de mis posturas filosófico-políticas, aunque ya te digo, la política es un mal necesario. Por eso tenemos que hablar de eso. Pero por eso dejo abierta la puerta para que la próxima sea una continuidad ya a donde entremos más profundamente en otros temas. A más detalle. Y a más detalle. Con algunos temas. Así será, ¿eh? Así será, Laureano. Y nada, y gracias por el tiempo. Hay mucho por contar. Mucho por contar. Y bueno, pues familia, muchas gracias por acompañarnos en esta tan padre y entretenida entrevista. Los veo muy pronto y, como dice Laureano, busqué como quien ser en todos y me quedé así como soy, como ninguno. Y en Ahora Cómo Se Le Hace tenemos una historia más en donde sabemos que las cosas, si se tienen con voluntad y con acción, se puede vivir contento y feliz. Muchas gracias, familia. Gracias.